¿Qué tal? Buenos días. Hablemos ahora de las normales rurales, por supuesto de Yotzinapa y del conjunto del normalismo rural. ¿Por qué son incómodas para el poder? ¿Por qué fueron perseguidas, satanizadas, reprimidas durante el prianato o el prianismo? ¿Y por qué hoy, con un gobierno que se dice en el discurso diferente, son las normales rurales nuevamente hostigadas, perseguidas, satanizadas? Primero empezaría diciendo, con una frase de Malcolm X que eh, ilustra lo que sucede hoy después de la represión sufrida a los alumnos de Yotzinapa. Si no estamos preparados ante los medios de comunicación, terminaremos amando al opresor y odiando al oprimido. El solo hecho de desaparecer 43 estudiantes normalistas, los normalistas rurales se caracterizan por dos condiciones: ser pobres, ser hijos de campesinos o ser hijos de indígenas. Todo mundo sabe, todo mundo conoce el crimen de lesa humanidad que representó desaparecer a 43 estudiantes normalistas de Yotzinapa, Guerrero. Su delito, por supuesto, que fue eso: el ser pobres o el ser indígenas y el atreverse a soñar con tener una profesión. En un país como el nuestro, la educación es un privilegio. La Constitución puede decir que es laica, que es pública, que es gratuita, pero es letra muerta, es solo discurso. En los hechos, la educación en nuestro país es un exclusivo privilegio solamente para las clases pudientes. Y permítame ponerle un ejemplo. A la universidad no llegan los pobres, no llegan los hijos de campesinos pobres, ni llegan los hijos de los obreros, ni llegan los hijos de los indígenas. No es necesario que haya fuera de las universidades un letrero que diga prohibido la entrada a los pobres. Estos, en el proceso de estudio en un país como el nuestro, quedan excluidos. En la primaria es donde quedan excluidos millones de pobres, porque las condiciones de vida y de miseria a la que son sometidos en un país como el nuestro no les permite a los hijos de obreros y campesinos llegar al segundo escalón, que sería la secundaria. Es decir, de los millones de pobres que estudian en la primaria, solo unos cuantos se van a la secundaria. Para llegar a la prepa, que ya es un nivel medio superior, de los pobres que logran colarse a la secundaria, solo unos cuantos llegan a la preparatoria. Ya se reduce más la presencia de la clase obrera y campesina en el nivel medio superior. Y a la universidad ya no llegan. Y no porque no tengan capacidad intelectual para estar en una universidad, sino que porque son excluidos en el proceso por las condiciones de vida a las que son sometidos, ya sea porque tengan que trabajar, ya sea porque las universidades están en las capitales de los estados, y por supuesto, el hijo de un campesino, por muy inteligente, por muy erudito que sea, que viene, por ejemplo, de la sierra de Chiapas o de la selva de Chiapas, pues obvio, aunque tenga capacidades intelectuales para estar en una universidad, no podrá costear sus estudios. Pero la Constitución dice que la educación es pública, laica y gratuita, pero solamente es en el discurso. Perversamente, los que nos dominan dicen, y desgraciadamente algunos
que no pertenecen a la clase pudiente repiten este discurso. No llegas a la universidad porque no quieres. Eres pobre porque tú quieres. Sin darse cuenta que hay un sistema de opresión que por supuesto no permite que el pobre pueda llegar a la universidad o pueda superarse, salvo raras excepciones, y lo utilizan como ejemplo. Dicen, es común escucharlos, cómo Benito Juárez era pobre y era indio, dicen los racistas, y llegó a ser presidente de la República. Pero no se dan cuenta cuántos millones de Benito Juárez quedan hoy en el camino debido a la exclusión, a la injusticia y al privilegio que representa la educación en un país como el nuestro de México. Y en ese sentido, las normales rurales surgen para darle cabida a los pobres entre los pobres, a los hijos de indígenas y a los hijos de campesinos. Y surgen como una demanda de la Revolución Mexicana. Es más, son el último reducto de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue la última transformación verdadera que vivió nuestro país. Lo que sigue después de ella ya son falacias, son simulaciones. Y luego les voy a explicar por qué no podemos hablar de una cuarta transformación. Quiero decirles, para que no vayan a decir los fanatizados, los dogmatizados, los serviles del poder, que soy un prianista. No, no, para nada. Mi cuestionamiento al régimen de Obrador es el doble discurso. Es no tener en la cárcel a Salinas, a Zedillo, a Calderón, a Fox, a Peña Nieto, este último responsable del crimen de lesa humanidad de Ayotzinapa, Guerrero. Pero volvamos a lo de Ayotzinapa. El Estado mexicano fue quien desapareció a los 43 estudiantes normalistas, porque en la desaparición participó, y está documentado, la policía municipal, la policía estatal, la policía federal comandados por Omar Harfuch, que lo he dicho una y otra vez en otros videos, cuadro estelar de la 4T en la Ciudad de México, y el ejército mexicano. Por eso es un crimen de Estado. Y el ejército mexicano, como comandante supremo del ejército, Salvador Cienfuegos. Ese general que fue aprehendido en Estados Unidos acusado de narcotráfico y que Obrador lo liberó. Pero en el largo proceso de campaña de Obrador, una de sus promesas más valiosas y más sentidas fue la de que una vez estando en el poder se llegaría a la verdad verdadera, válgase la redundancia, sobre qué pasó en Ayotzinapa, se sabría del paradero de los 43 estudiantes y se haría justicia, es decir, se llevaría a la cárcel a los responsables. Patrañas. No sucederá, ni lo hará. Y no lo hará porque hoy, a más de 3 años de gobierno, es evidente el pacto de impunidad entre los poderosos. Es decir, llevar a la cárcel a Peña Nieto implicaría llevar a la cárcel a Salvador Cienfuegos, quien fue liberado por Obrador a tiempo atrás. Implicaría llevar a la cárcel a Osorio Chong, a Tomás Herón, a Murillo Karam, a Ángel Aguirre, a Omar Harfuch, y por supuesto no lo hará. Y de ahí el enojo con razón. Y de ahí la impotencia con razón de los padres de los 43 normalistas y de la comunidad y del pueblo entero en general. Es decir, Obrador no cumplió como no cumplió en otras propuestas que dijo de candidato iba a hacer. La embestida a la educación pública es evidente en el gobierno de Obrador.
No existe una ruptura entre el régimen prianista y el régimen de Obrador. No lo hay. Las reformas estructurales, el paquete de reformas estructurales que heredó Obrador de Peña Nieto y que dijo serían abrogadas, no los ha tocado ni con el pétalo de una rosa. Es más, las ejecuta al pie de la letra. Y ya no hablemos de la reforma educativa. A las normales no rurales, al normalismo en general, los ha sentenciado a la muerte por inanición. Les ha quitado casi todo el presupuesto que los prianistas le daban a las normales. Hoy en el gobierno de Obrador es casi nulo, como lo había hecho con la UNAM, que después rectificó. Hoy ningún egresado de la normal tiene plaza base, aunque en el discurso en sus mañaneras diga que los normalistas son prioridad y que las normales son prioridad y que todo egresado de las normales tendrá plaza base. Es discurso güero, discurso vacío, como discurso güero es de que le devuelve el internado a la normal del Meche. Por cierto, hoy está Obrador en el estado de Hidalgo y espero que los compañeros puedan organizarse y exigirle cumpla esa palabra empeñada de devolverle el internado al Meche Hidalgo, cosa que no lo ha hecho. La estrategia que ha utilizado el poder para satanizar a las normales rurales es la misma que hoy utiliza el gobierno. Yo no justifico, si es verdad, que los estudiantes de Yotzinapa hayan lanzado un tráiler sin chofer para desbloquear el bloqueo que sí lo hizo la Guardia Nacional y la Policía Municipal para impedir que los muchachos pudieran manifestarse y volantear. Recuerdo que cuando vinieron a Chiapas en el inicio de la caravana por la búsqueda de Ayotzinapa, fueron agredidos con tanques, bayonetas, gases lacrimógenos por el gobierno de Chiapas, Rutilio Escandón, un gobierno de la Cuarta Transformación. Parece extraño que el mismo Obrador que tomara 20 pozos petroleros en Tabasco, en la lucha por el poder, en la lucha electoral, el mismo Obrador que fuera capaz de bloquear la avenida Reforma por meses y meses en la Ciudad de México, hoy reprima a quienes intentan manifestarse volanteando. Volantear es repartir una hoja, una cuartilla, exponiendo las demandas de los estudiantes. Ahora ese gobierno les llama vándalos a quienes se manifiestan. Pero él tomó por meses la avenida Reforma y no le hicieron nada porque, por supuesto, es la clase en el poder. Es increíble cómo el gobierno manipula, tergiversa la realidad. Quien les habla también votó por Obrador. Defendí a Obrador a capa y espada en la tercera contienda porque antes yo no votaba, no creía en las elecciones. El discurso de Obrador me convenció más cuando, al escucharlo hablar, parecía que era un maestro de la CENTE que decía que la reforma educativa era laboral, que se abrogaría y que defendería los derechos y la conquista de los maestros. Hoy vemos todo lo contrario. Obrador está ejecutando, está lacerando derechos y conquistas que ni siquiera el prianismo de Peña Nieto pudo hacer. Igual lo hace con las normales rurales. Ha dicho Obrador, sin tapujos, sin pudor, que está dispuesto a sepultar el comedor en las normales rurales y el internado. Razón por la cual
no devuelve ni devolverá el internado al Meche Hidalgo, ni lo hará con Mactumaxá, Chiapas. Es decir, las normales rurales siguen siendo incómodas y siguen estando en la mira de desaparecerlos. Tal vez Obrador lo logre, como está logrando que la reforma laboral de Peña Nieto se ejecute, cosa que ni el prianismo pudo lograrlo. Antes de 1968 eran más de 32 normales. El asesino de Díaz Ordaz desapareció de tajo 17. Las 17 que quedan. Las 17 que siguen siendo incómodas, siguen siendo perseguidas, satanizadas por el poder. Que Obrador cumpla su palabra, su promesa de llevar a la cárcel a los asesinos materiales e intelectuales de ese crimen de lesa humanidad que representa desaparecer 43 estudiantes normalistas. ¿Lo hará? ¿Hay alguien que piense que lo hará? No lo hará. Vean la justicia en este país. Cuando el terremoto derrumbó el colegio Repsamen en la Ciudad de México, la directora de ese colegio hoy purga una condena de casi 40 años, porque murieron 29 vidas sepultadas en ese colegio de Repsamen. La línea 12, que colapsó no por un terremoto, sino por la corrupción en la construcción, por la evasión de recursos multimillonarios. Ahí sí no hay ningún responsable en la cárcel, ni lo habrá. Porque el responsable, que antes era la mafia del poder, el señor Carlos Slim, el hombre más rico de México y uno de los hombres más ricos del mundo, hoy no es la mafia del poder como otrora lo era. Hoy es la mafia en el poder. Hoy desayuna, come y cena en la chingada el rancho de Obrador con el mismísimo Obrador. Si hubiera justicia, Slim, Mancera y Ebrard, responsables en la construcción, en el diseño, en la supervisión de la línea 12, estuvieran hoy tras las rejas. Pero nunca lo estarán, pues. Entonces, pero para llegar a esto tenemos que usar el pensamiento crítico, el razonamiento. No vivimos un gobierno diferente. Vivimos la continuidad del prianismo, ejecutándose las leyes y las reformas que ni siquiera el prianismo de Peña Nieto lo pudo ejecutar. Sería una ingenuidad pensar que la reforma eléctrica que propone Obrador vaya a pasar. Eso solamente lo utiliza como parapeto, como camuflaje a su verdadero ADN neoliberal. Estados Unidos no se lo permitirá y no lo hará. Sin embargo, ya ataranta hasta incluso algunos maestros de la CENTE, como es la famosa revocación de mandatos, en el que se irán 4,000 millones o más de pesos a la basura. Que no renuncie Obrador, que termine su sexenio, pero que cumpla sus promesas. El discurso ese de que quedará como antecedente para que otro presidente, si no goza de popularidad ante el pueblo, se vaya, es solamente discurso güero, discurso vacío. La Constitución mexicana es maravillosa, es envidiable, es revolucionaria. El problema es que solamente queda en el papel, el problema es que solamente queda en el discurso, el problema es que no vivimos una democracia, que vivimos una tiranía, una falsa democracia. Ese es el problema. La Constitución dice que el pueblo mexicano tiene todo el derecho en cualquier momento de cambiar al presidente en turno.
Pero no lo hacemos porque somos indiferentes, porque somos apáticos, porque la televisión, Televisa, TV Azteca, Milenio, la prensa tradicional se encarga de atarantar, de manipular, por decirlo así, a los mexicanos. La caja idiota permea todo. Es falso que quieran construir otro país. Es ofensivo que hablen de una cuarta transformación. ¿Quién de ellos puede compararse con los padres de la patria, con Hidalgo, con Morelos? ¿Quién? O con Juárez en la segunda transformación. Ya no digamos con Zapata o con Villa en la tercera transformación, y que hoy salgan con ese discurso falaz, güero, vacío, simulador de cuarta transformación, por favor. Repito, que no se vaya Obrador, que cumpla y meta a la cárcel a Salinas por fraudes, pero tendría que meter a Bartlett, a Fox, a Calderón, a Cedillo, a Peña Nieto. Que no se vaya Obrador, que cumpla abrogando el paquete de reformas estructurales, que no se vaya Obrador, que cumpla llegando a la verdad en dónde están los 43 hermanos de Yotzinapa. No sé si están muertos, pero que sepamos dónde están. No sé si están vivos, pero que sepamos dónde están. Pero tenemos que despertar. O sea, yo no creo en el discurso de austeridad cuando quien habla de austeridad vive en un palacio. Viviera como, no sé si sea verdad o sea mentiras, vivía el presidente Mujica en una cabaña de barro, manejando un bocho, como Obrador empezó manejando un Suru, pero ahora maneja, o no maneja, le manejan una camionetota de lujo y un montón de escoltas. Bueno, hay tantas cosas que criticar. La Guardia Nacional, decía Obrador que el ejército, que era un delito que el ejército estuviera en las calles haciéndola de policía, y hoy sirve a los intereses de Estados Unidos, reprimiendo y deteniendo a los migrantes. Que los detenga a Estados Unidos en su frontera, pero no la Guardia Nacional. Bueno, pudiéramos seguir horas y horas criticando a este gobierno que más de la cuarta transformación es un gobierno de la cuarta, no de la cuarta simulación, porque las anteriores sí fueron transformaciones. Es un gobierno de cuarta, pues. Es un gobierno aliado con el prianismo, con el PRI y con el PAN. Y por eso vemos cuadros del PRI y del PAN como embajadores, como cuadros de su primer gabinete, porque es más y más de lo mismo. No dejemos solos a los 43 padres de los estudiantes de Yotzinapa. Quitémonos la venda. Hay un pasaje muy cruel y muy doloroso en la larga resistencia de la Normal Rural Mactumaxá. En el 2003, cuando Pablo Salazar Mendiguchía, un gobierno del PRD de izquierda, de donde emergió Obrador, decide violentar a los normalistas con bombas, helicópteros, allana la escuela, entra con maquinaria pesada, destruye los dormitorios, encarcela a más de 190 alumnos, con ellos padres de familia. Llegan normalistas de otras normales a apoyarse, como suele suceder aún, y ahí la policía, el ejército disfrazado de civil,
asesina a un compañero de tenería en el estado de Chiapas, ahí en el contexto de esa lucha. Quisieron culpar a los normalistas. Sembraron casquillos, sembraron drogas, y ese crimen quedó impune. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos. El gobierno infiltra y sus infiltrados hacen acciones que por supuesto la lucha pacífica no la permite. Pero son ellos quienes, disfrazados de luchadores, logran infiltrar los movimientos sociales. De eso está permeado todas las luchas sociales en México, en América y en el mundo. Así que tenemos que ser muy agudos en el análisis, porque si no, lejos de solidarizarnos con el oprimido, estaríamos justificando la violencia del opresor. Han reformado el mismo Obrador que tomó pozos petroleros, que bloqueó la avenida Reforma, ha modificado la Constitución para que ahora las casetas no puedan ser liberadas, no puedan ser tomadas, sirviendo, claro, a la oligarquía financiera internacional. En Chiapas, no sé, creo que así es en todo el país. Las casetas de cobro que deben ser, que son carreteras que deben ser de los mexicanos, son de los españoles. La ganancia, la plusvalía de los españoles, quienes cuidan la Guardia Nacional. Lo han dejado bien claro los muchachos de Ayotzinapa después de la represión. Habían advertido a la Guardia Nacional que ellos no iban a tomar la caseta, que iban a dar sus volantes para informar hasta dónde se ha llegado en el caso de Ayotzinapa. Y sin embargo, han criminalizado la protesta social. Ahí lo dejamos. Por esta vez, ahí lo dejamos. Ayotzinapa vive, la lucha sigue. Hay un cuento muy ad hoc a lo que sucede. Cuando el pueblo se cansa, cuando los campesinos se cansan de ser engañados por un presidente municipal, le voy a hacer propaganda a un cuento muy pequeño que editó el Fondo de Cultura Económica, si no me equivoco, de color naranja, por ahí debe estar. El cuento es de Edmundo Valadez, cuyo título es La muerte tiene permiso. Hasta luego. Y no me mienten la madre, mejor debatamos, argumentemos, que de eso se trata.